la coyote del siglo. Por favor, ¿qué está pasando? De verdad, parecen niños chiquitos, ya. Con todo lo que está pasando y ustedes peleándose, ¿es en serio? Es que este pendejo vivo al indio Amaro y la mierda que se nos viene encima ahorita. No, pues a la próxima entonces lo matas tú, gallito. ¿Cómo ves? Te doy permiso, cabrón. Tenemos a nuestro peor enemigo suelto y son ustedes los que van a arruinar la boda. ¿Es en serio que se están culpando por la fuga del indio? La fuga del indio. No nos estamos culpando de la fuga del indio. Este cabrón tenía que hacer cuando podía hacerlo. ¡Matarlo! Oigan, ¿y ahora qué vamos a hacer con ese hombre en la calle? Lo que hemos hecho toda la vida, protegernos. No, Doriga, ¿qué protegernos de qué ching? Se viene una guerra encima. Ahora sí, chavita. Ahora sí, por tu culpa va a llegar la sangre al río. A ver, tranquilo, ¿eh? Porque tú sabes que el indio Amaro no nos va a dar un ataque directo. Primero seguro va a ir con Don Chucho a pedirle refuerzos y a cobrarle que no lo sacó antes de la cárcel. A menos que Chucho haya sido el que planificó su escape. Pero si estaba tan fuertemente custodiado, la única manera de escaparse tuvo que haber sido con la ayuda de alguien del gobierno. Bueno, ¿ustedes van a seguir matándose entre ustedes mientras lo atrapan o qué? ¿Atrapar? Es que ustedes no han entendido que a ese vato no lo vamos a atrapar. A ese vato hay que matarlo, madre. ¿Y la boda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Suspenderla? Por supuesto que no. Esta boda no se suspende y todo sigue en pie como lo planeamos. Después de que nos casemos, tomamos acciones. Está bueno, Doriga. Pues sabes que yo creo que vamos a tener que tomar acciones sin ti. Ustedes dos cásense y lárguense para el gabacho, ¿ok? Se van a quedar aquí con este pedo que tenemos ahora por culpa de este pedo. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.